Muy amable señor magistrado. A tenor del artículo 77A, numeral B, solicito que se declare no al lugar la presente solicitud de formalización de denuncia por ser una conducta atípica según los fundamentos de hecho y de derecho que esta defensa pasa a exponer. Para poder entender y conceptualizar los conceptos de la Ley de Violencia contra la Mujer y de los integrantes del grupo familiar, debemos remontarnos a su ley primigenia, la Ley 313-4, promulgada en noviembre del año 2015. La misma que conceptualiza y delimita qué se debe entender como violencia contra la mujer y qué se debe entender como violencia contra los integrantes del grupo familiar, que es el tema que nos aboca el día de hoy en la presente audiencia. Después tenemos que en su artículo 6 de la Ley 313-4 precisa lo siguiente: la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Esto es, que la acción del sujeto activo contra el sujeto pasivo debe darse dentro de un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Esto es lo que nos trae a colación la ley primigenia, la ley 313-4, la misma que es aplicable al proceso penal toda vez de que es una ley especial. Solamente se deberá aplicar la ley primigenia y su reglamento tanto en la etapa de tutela y en la etapa de investigación penal. Asimismo, el acuerdo plenario 1/2016 también precisa lo siguiente como a modo de referencia. En este sentido, en el fundamento 58, el artículo 6 de la ley antes mencionada, que esta violencia significa la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, es cualquier acción o conducta que le cause muerte o daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Este acuerdo plenario del año 1/2016. Así pues, también tenemos el acuerdo plenario 9 del año 2019. Acuerdo plenario 9 del año 2019, en el fundamento 20 establece pues de que la ley 313-4 define la violencia contra la mujer por su condición de tal como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de sometimiento y de subordinación hacia las mujeres. Asimismo, tenemos el recurso de nulidad 2030 del año 2019, séptimo fundamento, que establece que en cuanto a la tipificación del delito es de acotar que no se trata de un delito cometido en un contexto de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Al respecto, es de tener presente que la ley 313-4 del 23 de noviembre del 2015 residencia en el ámbito de violencia cuando los integrantes del grupo familiar están en situación de vulnerabilidad, razón de edad, situación física, edad o discapacidad, por lo que los jueces supremos precisan que en el caso sub judice es de descartar que los agraviados son personas mayores de edad, forman una propia unidad familiar, y es de destacar que los agraviados son personas mayores de edad, forman una propia unidad familiar y no domiciliaban ni estaban bajo ningún tipo de dependencia con el imputado. Luego, con la promulgación del decreto legislativo 1323, se incorpora ya el artículo 122b en enero del año 2017. ¿Y qué incorpora el decreto 1323 en enero de 2017, el 122b, el cual a la luz dice lo siguiente: el de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitivo-conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar en cualquiera de los contextos establecidos en el primer párrafo. Y aquí un tema importante. Nos remonta el 122b al 108b primer párrafo. ¿Cuáles son los primer párrafos? Los 4 numerales. Primero,
Violencia familiar, mal tipificado erradamente por el legislador. ¿Por qué? Porque violencia familiar dejó de existir el título de violencia familiar con la ley 26.260, que estaba vigente antes de la dación de la ley 313.4, vale decir que ya no está vigente a la fecha el título de violencia familiar. Es por eso que el acuerdo plenario 9/2019 aclara que violencia familiar en efecto no existe, porque si efectivamente, si el 122b va a trabajar con el primer párrafo del 108b, la norma referiría de que bastaría solamente de que haya una agresión y que esa agresión se dé dentro de un contexto de violencia familiar. Por eso que esto ya ha sido superado con el acuerdo plenario 9/2019 y el recurso de nulidad que esta defensa ya ha precisado. Que no solamente, entiéndase, que para que sea una conducta típica, no solamente requiere de una acción u omisión o conducta, sino además esa acción u omisión o conducta debe darse dentro de los sujetos de protección, es claro, hay sujetos de protección porque hay un vínculo, pero además debe darse dentro de un contexto de violencia que vendría a ser un segundo presupuesto. Si no hay ningún contexto de violencia, no se podría imputar el artículo 122b y esto debería transmitirse mediante el homólogo del 122b, que es el artículo 441, mediante un proceso de faltas, no como delito. Porque si hablamos del artículo 441 del proceso de faltas, nos vamos a dar cuenta que es la misma tipología, la misma redacción. Pero la diferencia es clara. La diferencia es cuando se da dentro de un contexto, nos apartamos. Si estamos dentro de un contexto, efectivamente debe aplicarse el 122b. Para culminar, señor magistrado, en el presente caso, es pues de que la presunta agraviada es la cuñada de la señora. Y al momento de la comisión del acto punitivo, que es materia de la presente solicitud de formalización de la denuncia de parte del Ministerio Público, las personas no domiciliaban en el mismo domicilio, no vivían en el mismo domicilio, toda vez de que mi patrocinada desde el año 1998 vive en otro lugar. Y esto inicia mediante un conflicto por un tema patrimonial del predio. Asimismo, dentro de la carpeta fiscal y ya ahora el expediente, se puede verificar que no solamente hay certificado médico legal de la presunta agraviada, sino también existe el certificado médico legal de la ahora denunciada. Por lo que rogaría, a tenor del recurso de nulidad 2030-2019, séptimo fundamento, que es un proceso similar, rogaría que se declare no al lugar por ser una conducta típica. Asimismo,